Recordemos que el año litúrgico es como esa forma pedagógica en la que la Iglesia nos induce en la celebración del misterio de Cristo. Desde que Cristo fue anunciado, su encarnación, su nacimiento, su ministerio público, el misterio de su redención, donde está la centralidad, la Pascua cristiana, la ascensión del Señor, la venida del Espíritu Santo, en fin, todo el misterio de la vida de Cristo es celebrado por la Iglesia de una manera organizada. Y empezamos justamente con el tiempo de Adviento. Vamos entonces a hablar hoy simplemente del tiempo de Adviento. ¿Qué finalidad tiene este tiempo y qué encontramos litúrgicamente hablando en este tiempo de Adviento? Vamos a empezar por decir que la palabra Adviento viene de Adventus, del latín Adventus, que quiere decir venida, llegada. Era una palabra utilizada para demarcar la visita, la llegada de personajes importantes, como la visita del rey, por ejemplo. Ahora esta palabra en la liturgia cristiana ha quedado para designar la venida del personaje verdaderamente importante, Cristo. Vale entonces decir que el tiempo de Adviento, que es un tiempo de preparación para la venida, para la llegada, lo es en una triple dimensión. Es decir, en el tiempo de Adviento nosotros nos preparamos con un ambiente en el cual estamos en sintonía primero con la venida histórica de Cristo. Es decir, que nos preparamos para la celebración de ese acontecimiento histórico de la encarnación y del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Un hecho que si bien ocurrió hace ya muchos años y que por su importancia partió la historia de la humanidad en dos, antes y después de Cristo, la liturgia entonces nos presenta el nacimiento del Señor, el misterio de que todo un Dios se hizo carne en el seno de María Virgen y nació de María siempre virgen con el ánimo de gestar la redención del ser humano. Ese acontecimiento central de la natividad del Señor, la liturgia entonces lo actualiza y en él recibimos las gracias en el hoy litúrgico, lo que los hebreos llamaban el sícaron, que nosotros llamamos la anámnesis, ¿no? No es un simple recuerdo, no es la celebración de un cumpleaños, no, es la celebración del misterio en el que Cristo se hizo hombre, en el que Cristo nace para redención del género humano y participamos de las gracias de ese misterio en el hoy que la liturgia nos actualiza. Nosotros entonces celebramos que el Señor hace más de 2000 años nació del seno de María Virgen, justamente como dicen las Escrituras, en la plenitud de los tiempos, que coincide de hecho con la llamada paz augustea en los tiempos del emperador Octavio Augusto. Ese hecho cierto y central en la historia de la humanidad, la Iglesia entonces nos los propone para celebrarlo, pero para ello nos pide prepararnos durante estos 4 domingos que empezamos hoy, a efectos de que esa celebración la hagamos con toda conciencia y dignidad. La segunda dimensión de este tiempo de espera tiene que ver con la venida del Señor, que se hace cotidianamente. El Señor está presente diariamente en nuestro existir, en los sacramentos, en especial en la Eucaristía. El Señor se hace presente en cada misa. El Señor se hace presente en la lectura de la palabra. El Señor se hace presente en la oración. El Señor se hace presente en la comunidad. El Señor se hace presente en el compartir con los hermanos. El Señor se hace presente en particular en la persona de los marginados. Ya dice el Señor Jesucristo que cuando dejamos de darle de comer al hambriento, de beber al sediento, de visitar al que está en la cárcel o al que está enfermo, de vestir al desnudo, de hospedar al peregrino, cuando dejamos de hacer eso con alguno de nuestros hermanos más pequeños, con el mismo Señor lo dejamos de hacer. Ahí está presente el Señor y eso nos invita también este tiempo de Adviento, a estar atento en la presencia cotidiana del Señor en nuestra existencia. Y la tercera dimensión de este tiempo de Adviento es respecto de la parusía o de la segunda venida del Señor. Si bien el Señor que vino en la humildad de la carne hace más de 2000 años, vendrá con poder y gloria al final de los tiempos para juzgar vivos y muertos. Esa espera vigilante que la palabra de Dios nos invita a tener, se nos remarca en este periodo de Adviento para estar atentos también e ir caminando en nuestra vida cristiana con esa visión de quien está vigilante por esa segunda venida del Señor, que no sabemos ni el día ni la hora, a efectos de que al llegar ese día nos encuentre el Señor como siervos fieles.
Y bien, ya que tenemos clara esa triple dimensión en la que discurre este tiempo de Adviento, vamos a revisar ahora cómo está organizado el tiempo de Adviento. Lo primero es tener en claro que se trata de 4 domingos de preparación. 4 domingos entonces que hay una clara distinción desde el domingo primero de Adviento hasta el día 16 de diciembre y luego desde el 17 de diciembre hasta la celebración de la Navidad como tal. Esta distinción que nos muestra como 2 partes en el Adviento, lo que quiere señalarnos es que la primera fase está enmarcada por el sentido escatológico, es decir, la preparación para la espera de la segunda venida del Señor. Por tanto, los textos de las lecturas en la liturgia en esta primera fase van a estar en función de esa segunda venida, van a ser lecturas de corte escatológico. Y en la segunda fase del tiempo Adviento, podríamos decir que desde el 17 de diciembre en adelante, días estos incluso que se conocen como la Semana Santa de la Navidad. Estos días entonces de la última fase del Adviento van a estar enmarcados en la dimensión de la venida histórica de Cristo, es decir, del nacimiento del Señor, preparación para conmemorar este misterio grandioso de la natividad del Señor Jesucristo. Y así entonces vemos que las lecturas en el tiempo Adviento están organizadas en 3 ciclos, ciclo A, ciclo B, ciclo C. En el primer ciclo, la primera lectura está tomada del profeta Isaías. Los 4 domingos leemos al profeta Isaías, por eso decimos que en el tiempo de Adviento el profeta Isaías es uno de los 3 grandes personajes del Adviento, al lado de San Juan Bautista y al lado de la Santísima Virgen María. Por supuesto, el personaje central es Cristo. Ahora, en el ciclo B, también el profeta Isaías es leído en la primera lectura del primer, segundo y tercer domingo de Adviento. En el cuarto domingo de Adviento de ese ciclo B, la primera lectura está tomada del libro de Samuel, pero preponderantemente entonces el profeta Isaías también juega un papel importante en el ciclo B. Y en el ciclo C, en el primer domingo de Adviento, la primera lectura está tomada del libro del profeta Jeremías. El segundo domingo, la primera lectura se toma del libro de Baruch. En el tercer domingo de Adviento se toma del libro del profeta Sofonías. Y en el cuarto domingo de Adviento, la primera lectura, se toma del libro del profeta Miqueas. Pero en los 3 ciclos, reiteramos, las lecturas están enmarcadas en ese ambiente escatológico en la primera fase y en el ambiente de la natividad del Señor en la segunda fase. Y así, en ese contexto que dan las primeras lecturas de estos domingos, viene puesto el evangelio de cada domingo. Es que el evangelio que se nos proclama cada domingo de Adviento está sabiamente organizado. El primer domingo, hoy, se hace alusión a la segunda venida del Señor, es decir, una visión estrictamente escatológica. Mientras que en el segundo y en el tercer domingo el protagonista es Juan Bautista, que nos va preparando el camino, y precisamente Juan Bautista predica, llama a la conversión mientras Cristo está presente. Por esa razón es importante no perder de vista que el tiempo de Adviento también está haciendo énfasis en la venida cotidiana de Cristo, es decir, en la venida que ocurre cada momento de nuestra existencia. Y en el cuarto domingo de Adviento, el Evangelio en los 3 ciclos hace referencia a las escenas preparatorias al nacimiento del Señor. Encontramos en uno de los evangelios en el cual se nos habla de la anunciación del Señor, en otro se nos habla del sueño de José y en el otro se nos habla de la visitación de María a su prima Isabel. Todo escenas antes del nacimiento de Cristo. Entonces todo está perfectamente armonizado entre la primera lectura, la segunda lectura, que son cartas de San Pablo y otras cartas que nos están alentando, que nos están invitando a prepararnos para la venida del Señor, y el Evangelio que con broche de oro cierra estas escenas. Todo ha sido organizado con esa sabiduría que solo proviene de Dios para llevarnos a todos los cristianos a estar imbuidos en ese ambiente de la venida de Cristo nuestro Señor. Y quiero hacer el énfasis también en un punto importante de la liturgia de estos días de Adviento, y me refiero puntualmente al prefacio. Recordemos que el prefacio es esa alabanza de la asamblea a Dios nuestro Padre por Jesucristo el Señor, por aquello que estamos conmemorando en la celebración. Entonces la liturgia ha preparado 4 prefacios, uno para cada domingo del tiempo de Adviento.
Dos prefacios, lo que es el primero y el tercero, que tienen ese contenido escatológico, están hechos para las celebraciones del primer y del segundo domingo de Adviento. Y el segundo y el cuarto prefacio están en línea con la natividad del Señor, por eso han de ser utilizados en el tercer y en el cuarto domingo del tiempo de Adviento. Quiero leerles el prefacio con el que la asamblea de creyentes reunidas en torno a la mesa del Señor va a darle gracias a Dios nuestro Padre por la celebración del día de hoy. Me refiero al prefacio primero, que dice de esta manera: bueno, damos gracias a Dios nuestro Padre por Cristo nuestro Señor, quien al venir por vez primera en la humildad de nuestra carne, realizó el plan de redención trazado desde antiguo y nos abrió el camino de la salvación, para que cuando venga de nuevo en la majestad de su gloria, revelando así la plenitud de su obra, podamos recibir los bienes prometidos que ahora en vigilante espera confiamos alcanzar. Por eso con los ángeles y los arcángeles cantamos sin cesar el himno de tu gloria, y ahí entonces la asamblea que está en pie se une al coro de los ángeles, como dice Isaías, que veía a los ángeles cantando: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de su gloria. Y lo complementamos con el Benedictus, ¿no? Bendito el que viene en nombre del Señor, hosana en el cielo. El himno con el que cerramos esa fase de la plegaria eucarística, y a continuación viene la consagración de las especies de pan y vino en cuerpo y sangre del Señor. Pero importante lo que este prefacio nos presenta, y miren la sabiduría de la Iglesia, cómo va alternando entre aquella venida de Cristo en la historia, en la humildad de la carne, y esta segunda venida del Señor en majestad. Es una alternancia hermosísima la que el prefacio, y por eso invito a que en la celebración eucarística estemos atentos, conscientes, despiertos a cada momento. La liturgia le sugiere al sacerdote que el prefacio lo remarque. Lastimosamente a veces se hace tan rápido que no se logra degustar la maravilla del prefacio. Qué bonito sería entonces que estemos conscientes de ese momento tan importante del prefacio. Y bien, algunos daticos litúrgicos ya para finalizar. Recordemos que el color de los ornamentos, el color litúrgico de este tiempo de Adviento es el color morado, que significa justamente espera. Pero es importante saber que el tercer domingo de Adviento, que se conoce como el domingo Gaudete, un domingo de la alegría, que ya nos está presentando este momento culmen de la Navidad, ya nos estamos acercando y el corazón se enciende de gozo, pero no con el gozo pleno de la Navidad. Por eso ahí se nos presenta el color rosado, con el ánimo de significarnos que estamos ya a puertas de la celebración de la Navidad. Entonces, qué bonito sería que ese día encontremos en nuestras parroquias los colores litúrgicos del día. El sacerdote debería ir con la casulla de color rosado también, repito, el tercer domingo. Ese color se utiliza solamente 2 veces en el año. Este tercer domingo de Adviento, el domingo Gaudete, y el cuarto domingo de Cuaresma, que es el domingo Letare, también por la alegría en ese momento que se nos va aproximando ya la celebración de la Pascua. Entonces la Iglesia quiere mostrarnos, cuando estamos en esos caminos de espera, nos quiere decir: ánimo, estamos ya llegando, y eso se hace con el color rosa, ¿no? Entonces qué bonito que eso lo tengamos en cuenta. Además de esto, es importante también saber que en el tiempo de Adviento se suprime el himno del Gloria, no el Aleluya. Lastimosamente a veces vemos que en algunas parroquias hay esa confusión y se suprime también el Aleluya, cuando el Aleluya solamente debe suprimirse en el tiempo de Cuaresma, y hay unas razones para ello. En este tiempo de Adviento solamente se suprime el himno del Gloria los domingos. ¿Por qué? Porque lo vamos a entonar gozosos la noche de la Natividad, que fue donde nació este himno. Gloria in excelsis Deo. Recordemos los ángeles en el nacimiento del Señor cantando: gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Entonces la Iglesia se reserva en este tiempo el himno del Gloria, precisamente para cantarlo con toda la fuerza, con todo el entusiasmo, a partir de la noche de Navidad, donde este himno nació. Hay una razón por la cual el himno del Gloria entonces se suprime. No así el Aleluya, se debe seguir cantando el Aleluya. Recordemos que el Aleluya se canta en pie. A veces vemos con un poquito de tristeza que en algunas parroquias vemos que se está cantando el Aleluya y la comunidad está sentada. No, una vez termina
la segunda lectura los domingos o termina el salmo en los días de feria, entonces la comunidad se pone en pie para aclamar con este canto gozoso del aleluya el evangelio que se nos va a proclamar. Eso se hace en pie. Y también una palabrita final para la corona de Adviento. Es un signo muy bonito que ojalá, si se hace en las parroquias, qué chévere que se haga, pero también lo podemos hacer en la casa, tener una corona de Adviento en la casa. Recordemos que la corona, por su círculo, ¿no?, nos está implicando que no hay final, ¿no? Es algo eterno, y esto es un signo bonito de Cristo. Estas enramadas u hojas verdes que se le ponen pues para significar la esperanza, y debe tener entonces estas 4 velas para encender una cada domingo de Adviento. Y estas velas deberían pues respetar el color litúrgico porque tiene un sentido. Entonces cada domingo encendemos una vela en familia, la acompañamos de la lectura de la palabra de Dios, un rato de oración, y esa vela, la luz que significa a Cristo, que nos ilumina y que estamos también vigilantes a la espera de esta natividad del nacimiento, ponemos justamente una vela, un cirio en el centro blanco, que significa a Cristo, luz del mundo. Y entonces la vela morada el primer domingo, segundo domingo también la velita morada, tercer domingo una vela rosada, y el cuarto domingo la vela también morada, para luego entonces encender la noche de Navidad la vela que nos va a significar, o el cirio que nos va a significar a Cristo el Señor que nace, como dice el cántico de Zacarías, ¿no?, que nos ha nacido esta luz para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte. Entonces tiene un signo bonito la corona de Adviento, que no la hagamos como un hecho meramente externo, sino que tiene toda una significancia y una profundidad para alimentar la fe en la familia. Que tengan todos un Adviento provechoso para que celebremos gozosos la venida de nuestro Señor. Un feliz domingo para todos.